Estás en historias de terror. Una casa nueva con reglas extrañas. El anuncio online parecía demasiado bueno para ser verdad. Casa unifamiliar, 3 dormitorios, jardín amplio, cocina reformada, precio inmejorable, urgente venta. Las fotos mostraban una construcción sólida de piedra y madera, de líneas clásicas, con un porche acogedor y un jardín un poco descuidado, pero con potencial. Estaba en las afueras de un pueblo cercano, un pueblo tranquilo rodeado de bosques, a solo media hora de la ciudad donde trabajaba. Y el precio era literalmente la mitad de lo que costaba cualquier otra propiedad comparable. Una ganga. El sueño de cualquier primer comprador ahogado por los precios del mercado. La inmobiliaria, Propiedades Horizonte, era una oficina pequeña y algo polvorienta en el centro del pueblo. El agente, un hombre llamado Roberto con una sonrisa demasiado tensa y ojos que evitaban el contacto directo, fue educado pero evasivo. «Es una casa sólida, señor Ellis», dijo, pasando las llaves de un lado a otro sobre el escritorio. «Necesita un poco de cariño, claro. Los dueños anteriores se mudaron de forma bastante repentina. Asuntos personales, ya sabe». «¿Tan repentina que dejaron hasta los muebles?», pregunté, recordando las fotos donde se veía un sofá, una mesa de comedor e incluso cuadros en las paredes. Roberto se aclaró la garganta. «Sí, bueno, no quisieron llevarse todo. La venta es rápida, sin condiciones. El precio refleja cierta urgencia y el estado del jardín también». Parecía recitar un guión aprendido a la fuerza. «¿Quiere verla ahora?» «Tengo las llaves». La casa en persona era aún más imponente, más grande de lo que parecía en las fotos, con una sensación de solidez que inspiraba confianza. El aire olía a madera vieja, cera de abejas y algo más. Un aroma terroso, como a raíces húmedas, que provenía del jardín trasero, exuberante y un tanto salvaje. Las habitaciones eran espaciosas con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Había un ligero olor a polvo y desuso, pero nada desagradable. Y sí, los muebles estaban allí. Un sofá de cuero desgastado pero cómodo, una mesa de roble macizo, una cama con dosel en la habitación principal que parecía sacada de otra época. Era extraño, sí, pero también conveniente. Me ahorraba comprar muebles inmediatamente. ¿Y por qué tan barata realmente?, insistí mientras inspeccionaba la cocina, que efectivamente estaba renovada con electrodomésticos modernos que contrastaban con la antigüedad de la casa. Roberto se encogió de hombros, mirando por la ventana hacia el denso bosque que lindaba con el jardín trasero. «Como le dije, urgencia. Y la casa tiene carácter. No es para todos. Pero a usted parece gustarle». Su tono era ambiguo. «Si está interesado, podemos cerrar el contrato muy rápido. Todo está en regla». El precio era un imán demasiado poderoso. Mi mente racionalizó la extrañeza. Una herencia complicada, una mudanza internacional repentina, tal vez hasta un divorcio feo. Pocos días más tarde, después de pensármelo un poco, volvimos a la casa y firmé los papeles con una mezcla de emoción y una punzada sorda de aprensión que atribuí a los nervios de una compra tan importante. Robert me entregó las llaves con un apretón de manos rápido y húmedo y casi huyó de allí. La primera noche fue idílica. El silencio del campo, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles. Disfruté limpiando, colocando mis pocas pertenencias entre los muebles dejados, explorando los rincones de mi nuevo hogar. La sensación de espacio y propiedad era embriagadora. Pero entonces
las pequeñas anomalías comenzaron. Fue en el segundo día, buscando el fusible principal. Una de las bombillas del pasillo parpadeaba de forma irritante cuando encontré el primer indicio. En el sótano, una habitación amplia con suelo de tierra apisonada y estanterías viejas, había una pequeña caja fuerte en la pared de piedra junto a la caldera. No estaba cerrada con llave. Dentro no había joyas ni documentos, solo una hoja de papel grueso, amarillento por el tiempo, doblada en 4. La desdoblé. Escrito con una caligrafía pulcra pero apresurada, como si la mano hubiera temblado ligeramente, decía: «Para el nuevo guardián. Bienvenido a la casa de los robles susurrantes. Ella te ha elegido. Para coexistir en armonía, sigue estas normas. No son sugerencias. Tu bienestar depende de su cumplimiento. Regla número 1. Las ventanas del frente deben cerrarse con pestillo al atardecer. Las de atrás nunca abiertas después de la medianoche. Regla número 2. El armario del pasillo superior está vacío. Si encuentras algo dentro, no lo toques. Cierra la puerta y espera hasta el mediodía. Regla número 3. El jardín trasero es seguro solo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Si entras fuera de ese horario, quédate en el camino de losas. No respondas si te llaman por tu nombre desde los árboles. Regla número 4. La radio de la cocina puede sintonizar una emisora gris. Si la oyes solo estática con susurros, apágala inmediatamente. No intentes oír palabras. Regla número 5. El espejo del recibidor refleja lo que es. Si ves algo que no eres tú, apaga la luz principal y sal de la habitación sin mirar atrás. Regla número 6. El sótano es refugio solo durante tormentas eléctricas. En calma, no bajes pasada la puesta de sol. Lo que habita allí necesita silencio. Regla número 7. Si el reloj de pared de la sala se para, golpea el cristal una vez con fuerza. Si no vuelve a andar en 30 segundos, abandona la casa hasta el amanecer siguiente. Al final de la hoja había una última nota que decía: la casa protege a su guardián. Si sigues las reglas estarás a salvo. Romper una es ofrecer un pago. Un escalofrío incómodo me recorrió la espalda. ¿Una broma de los antiguos dueños? ¿Un intento macabro de asustar al nuevo inquilino? Pero el tono era demasiado serio, demasiado específico. Y esa última línea: ofrecer un pago. ¿Pago a qué? Guardé el papel en un cajón de la cocina, decidido a ignorarlo. Una casa no tenía reglas, tenía tuberías, cableado y tal vez algún ratón. Esa noche cometí mi primer error. Después de cenar, me senté en el porche trasero con una cerveza, disfrutando del fresco de la noche. Las luciérnagas bailaban sobre la hierba alta del jardín y el bosque era una masa oscura y silenciosa. Me entretuve leyendo en el móvil hasta tarde, muy tarde. Cuando entré, bostezando, ya era bien pasada la medianoche. Cerré la puerta trasera con llave, como siempre, y subí a dormir. Regla 1. Las ventanas de atrás, nunca abiertas después de la medianoche. No lo había hecho. Las había dejado abiertas para ventilar, porque hacía bastante calor. Tonterías, pensé, metiéndome en la cama. El sonido me despertó. Un crujido. No el crujido normal de una casa vieja asentándose. Era un sonido deliberado, como de madera presionada. Provenía del pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando. Otro crujido, más cerca. Luego, un susurro. No de palabras, sino de aire forzado a través de una rendija estrecha, un siseo húmedo. Se movía, bajando por el pasillo hacia mi habitación. El pánico, frío y agudo, me clavó en la cama. Recordé el papel. Romper una es ofrecer un pago.
¿Qué demonios estaba en mi pasillo? El picaporte de mi puerta giró lentamente. ¡Kiik! La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió unos centímetros con un chirrido agonizante. En la rendija, solo oscuridad, pero el siseo se hizo más fuerte, más cercano. Olía a tierra húmeda y a hojas podridas, como el jardín trasero, como el bosque. Actuando por instinto puro, grité: ¡fuera!, con toda la fuerza que pude reunir. El siseo cesó de golpe. Hubo un silencio absoluto, más aterrador que el sonido. Luego, un crujido rápido, como algo retirándose a toda prisa por el pasillo. La puerta se cerró sola con un golpe suave. Me pasé el resto de la noche sentado en la cama, con la luz encendida y un bate de béisbol en las manos, temblando como una hoja. Al amanecer, revisé el pasillo. No había nada. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había un rastro de barro húmedo y hojas trituradas, como si algo hubiera arrastrado raíces sucias por el suelo de madera pulida. Tal vez había sido algún animal que se había colado en la casa. Por si acaso, a partir de ese momento, las reglas dejaron de ser una broma para mí. Se convirtieron en mi ley de supervivencia. Las imprimí y las pegué en la nevera. Las estudiaba cada mañana. Unos días después, buscando sábanas limpias, me enfrenté a la regla 2. El armario del pasillo superior era grande, profundo, y siempre me había dado mala espina. Al abrirlo, polvo flotó en el aire. Estaba vacío, como decía la regla. Pero en una esquina del suelo, medio escondido en la sombra, había algo. Un juguete. Un soldadito de plomo, viejo, pintado de azul y rojo, pero con la cara borrada, como si se hubiera derretido. Recordé: si encuentras algo dentro, no lo toques. Cierra la puerta y espera hasta el mediodía. Mi curiosidad era un grito en la mente. ¿Por qué no tocarlo? ¿Qué pasaría? Pero el recuerdo del siseo en el pasillo me frenó. Cerré la puerta rápidamente, como si contuviera una serpiente. Pasé la mañana nervioso, evitando esa parte del pasillo. A las 12:01 de la tarde, volví a abrir el armario. Estaba vacío, completamente. Ni rastro del soldadito. Un alivio frío me recorrió el cuerpo entero. La regla 4 se activó una tarde lluviosa. Estaba preparando café en la cocina cuando la radio, sintonizada en una emisora de jazz, de repente se sumió en un silencio absoluto. Luego, un estallido de estática blanca, tan fuerte que hice una mueca. Y dentro de la estática, susurros. Docenas de ellos, superpuestos, susurrando rápidamente en un idioma gutural e incomprensible. No eran palabras, eran sonidos que arañaban el cerebro. Emisora gris. Me lancé hacia la radio y la apagué de un golpe seco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, jadeando, mientras la sensación de ser observado por algo invisible se apoderaba de la cocina. No volví a encender la radio. El espejo del recibidor, regla 5, casi me hace romper la regla. Fue al entrar una noche, después de recoger una pizza. Encendí la luz principal del recibidor y me quité el abrigo. Al levantar la vista hacia el gran espejo de marco oscuro, vi mi reflejo, pálido, cansado. Pero detrás de mí, en el reflejo del umbral que llevaba a la sala de estar, había una figura. Era baja, apenas llegaba a mi cintura en el reflejo y estaba encorvada. No tenía rasgos discernibles, solo una mancha oscura y borrosa, pero con 2 puntos, que podían ser ojos, brillando con un color rojo opaco. Refleja lo que es. ¿Eso estaba en mi casa, en ese instante? El terror me paralizó. Apaga la luz principal y sal de la habitación sin mirar atrás. Casi me quedo mirando, hipnotizado por esos puntos rojos. Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte.
Alargué la mano a tientas, sin apartar la vista del espejo, donde la figura oscura parecía inclinarse hacia adelante, y apagué el interruptor de la pared. La oscuridad fue instantánea y absoluta. En el negro total escuché un sonido, un golpe seco, como un nudillo pequeño pero duro golpeando el suelo de madera, justo donde debería estar la figura. No miré atrás. Di media vuelta y salí tambaleándome hacia la cocina, encendiendo todas las luces que pude encontrar. No volví al recibidor hasta la mañana siguiente. No había nada, pero el ambiente estaba helado, y una sensación de presencia maligna tardó horas en disiparse. La regla 3, el jardín trasero, fue la más difícil de aceptar. Era mi jardín, pero una tarde, trabajando en desbrozar un poco cerca de los árboles, perdí la noción del tiempo. El sol se ocultó tras las copas de los robles, sumiendo el jardín en una penumbra temprana. Miré el reloj, 5:45 de la tarde, fuera del horario seguro. Una sensación de inquietud inmediata me invadió. Decidí volver a la casa, pero al dar la vuelta escuché una voz, clara, aguda, como de niño. Provenía de la espesura, justo donde el jardín se fundía con el bosque. ¿Tú? ¿Me ayudas? Perdí mi pelota. Se me heló la sangre. No respondas si te llaman por tu nombre desde los árboles. La voz no había dicho mi nombre. ¿Contaba? Me quedé paralizado, mirando hacia la oscuridad de los árboles. No se veía a nadie. «Venga, está aquí dentro. Solo un momento». La voz sonaba convincente, urgente, inocente. Mi corazón palpitaba con fuerza. Quería correr, quería gritar que se fuera, pero la regla era clara, no responder. Di media vuelta y caminé rápidamente hacia la casa, clavando la mirada en la puerta trasera. Detrás de mí, la voz se volvió aguda, furiosa. «No te vayas, me necesitas. Él dice que vuelvas». No corrí. Caminé rápido sin mirar atrás. Entré en la casa y cerré la puerta con llave, apoyando la espalda contra ella, temblando. Fuera, un grito de rabia pura, nada infantil, rasgó el aire crepuscular durante un instante, seguido de un silencio repentino y cargado de amenaza. La regla 7, el reloj de pared, se puso a prueba una semana después. El reloj, un viejo abuelo de péndulo en la sala de estar, era un elemento constante. Su tic-tac, un latido tranquilizador para la casa. Hasta que una mañana, al pasar, noté el silencio. El péndulo estaba inmóvil. Las manecillas marcaban las 3:18. Se había parado. Golpea el cristal una vez con fuerza. Dudé. ¿Y si rompía el cristal? Pero las reglas no habían fallado antes. Cogí un libro grueso y golpeé el cristal protector del reloj con fuerza, una sola vez. ¡Crack! El sonido resonó en la habitación. Me quedé mirando, contando mentalmente. 10, 15, 20 segundos. Nada. El péndulo seguía inmóvil. 25, 30 segundos. Si no vuelve a andar en 30 segundos, abandona la casa hasta el amanecer siguiente. El pánico empezó a asomar. ¿Dejar mi casa? ¿Ir a dónde? Pero antes de que pudiera moverme, con un gemido metálico y un clic audible, el péndulo se balanceó. Una vez, luego otra. El tic-tac familiar volvió a llenar la sala. Me desplomé en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina se escurría de mí, dejándome débil. La casa había vuelto a funcionar. El sótano, regla 6, era mi lugar prohibido. Bajaba solo durante el día, rápido, a por la lavadora o herramientas. Pero una noche de verano, una tormenta monstruosa cayó sobre el pueblo. Rayos que iluminaban la casa como flashes de cámara, truenos que retumbaban en los cimientos, viento que aullaba como una bestia herida. La luz parpadeó y se fue. La oscuridad fue absoluta, rota solo por los destellos esporádicos. Y entonces escuché los golpes. No en la puerta,
dentro, en las paredes, en el techo, como si algo enorme y enfurecido intentara entrar desde fuera. El miedo a que la casa no resistiera fue mayor que el miedo al sótano. Recordé, el sótano es refugio solo durante tormentas eléctricas. Agarré una linterna potente y bajé las escaleras tambaleantes hacia la oscuridad subterránea. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a ozono. La linterna cortaba la negrura, revelando las estanterías polvorientas, la vieja caldera, la caja fuerte abierta. Pero el sonido, aquí abajo, los golpes eran distintos, más lejanos, amortiguados por la tierra, no amenazantes, reconfortantes incluso. La casa estaba protegiéndome. Me senté en un viejo taburete, envuelto en una manta, escuchando la furia de la tormenta sobre mí, pero sintiéndome extrañamente seguro en el vientre de piedra de la casa. Cuando la tormenta amainó y la luz volvió, subí sintiendo una nueva conexión con el lugar. Ella me había protegido. Yo seguía sus reglas. Era una simbiosis retorcida, pero funcionaba. O así pensaba. La complacencia es el primer paso hacia la violación de las reglas. Fue una tontería. Un viernes por la noche volví tarde de la ciudad después de cenar con amigos. Había bebido un par de cervezas, suficientes para embotar los reflejos, pero no para anular el miedo arraigado. Llegué a casa pasada la medianoche. Estaba oscuro, cansado, y solo quería meterme en la cama. Al entrar en el recibidor, tropecé torpemente con el felpudo y caí de bruces al suelo. La linterna del móvil salió disparada de mi mano y se apagó al golpear el suelo de madera. Maldije en voz baja. Me levanté, dolorido y aturdido. Necesitaba luz. El interruptor de la luz principal del recibidor estaba al otro lado de la habitación, pero justo encima de donde había caído, en una pequeña mesa de consola, había una lámpara de mesa. Una lámpara bonita, con una base de cerámica y una pantalla de tela. Sin pensarlo, estirada la mano y giré el interruptor de la bombilla en su base. Clic. La luz cálida iluminó el recibidor y me vi reflejado en el espejo. Pero no estaba solo. Justo detrás de mi hombro derecho, mucho más cerca que la última vez, estaba la figura oscura y encorvada. Esta vez no era una mancha borrosa. Bajo la luz directa de la lámpara vi contornos, una espalda jorobada, brazos demasiado largos que colgaban como palos secos, y una cabeza sin rasgos, solo una cavidad oscura donde debería estar la cara, pero con 2 puntos de luz roja, fijos, intensos, clavados directamente en mis ojos reflejados. Refleja lo que es. Y estaba justo detrás de mí, en mi mundo, no solo en el reflejo. El terror fue un puño de hielo en el estómago. Regla 5. Apaga la luz principal y sal de la habitación sin mirar atrás. Pero la luz que había encendido no era la principal del techo. Era la lámpara de mesa. ¿Contaba? ¿Qué era la luz principal? Dudé. Esa fracción de segundo de duda fue fatal. En el espejo vi la figura oscura levantar una de sus largas extremidades. No hacia mí, hacia la lámpara de mesa. Un dedo largo, terminado en algo afilado y negro, como una uña de cuervo, tocó la base de cerámica. La bombilla de la lámpara explotó con un pop sordo y un destello cegador, sumiendo el recibidor de nuevo en la oscuridad. Y entonces lo sentí. Un frío intenso, como el aliento abierto de una nevera, en mi nuca. Y el olor, tierra húmeda, hojas podridas, y algo dulzón y rancio, como el pan de jengibre podrido de mi primer día. El mismo olor del jardín trasero la noche que dejé las ventanas abiertas. «Pago», susurró una voz directamente en mi oído. No era la voz del niño del jardín. Era áspera, rasposa, como piedras rozándose en la oscuridad, llena de una hambre antigua e insaciable. «Rompiste el pacto.
Ofreciste luz donde no debía haberla. Nos vemos a la luz de la luna, guardián. No me volví. No miré atrás. Salí disparado del recibidor como un alma poseída, tropezando en la oscuridad, chocando contra la pared del pasillo hasta llegar a la cocina. Encendí todas las luces, cerré la puerta con llave y me desplomé contra ella, sollozando de terror. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, pero el frío en mi nuca persistía y el olor a podredumbre dulce flotaba en el aire. No dormí esa noche. Me quedé acurrucado en la cocina, con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina en la mano, escuchando cada crujido, cada susurro del viento. Sabía lo que había pasado. Había roto una regla, no la principal del techo, pero sí una luz en el recibidor después de la medianoche, en presencia del espejo, y había visto lo que es. Y ahora, algo en la casa, algo que vivía en las sombras entre las reglas, consideraba que le debía un pago. Al amanecer, exhausto pero vivo, revisé la casa. No había nada. El espejo del recibidor reflejaba solo mi propia imagen demacrada y aterrorizada. Pero en el suelo, justo donde me había caído, había una pequeña mancha negra y viscosa como alquitrán. Y olía. Olía a tierra del jardín trasero y a ese dulzor rancio y maligno. Sigo viviendo en la casa de los robles susurrantes. Sigo las reglas con una devoción religiosa, meticulosa, obsesiva. Las ventanas se cierran con pestillo al minuto exacto del atardecer. El armario del pasillo superior no se abre jamás, jamás, ni siquiera pienso en él. El jardín trasero es un territorio vedado después de las 4 de la tarde. La radio permanece muda. El espejo... Evito el recibidor después del anochecer. Si debo pasar, lo hago a oscuras, conteniendo la respiración. Pero la casa ya no se siente como un refugio. Es una prisión con reglas estrictas, y sé que mi deuda está pendiente. La figura de la joroba y los ojos rojos no ha vuelto a aparecer en el espejo. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento silba con fuerza, escucho susurros que no vienen de la radio. Susurros que se arrastran desde debajo de la puerta del sótano o que caen del techo como gotas de hielo. Susurran una palabra una y otra vez, con una paciencia infinita y hambrienta. Pronto. Robert, de Propiedades Horizonte, no devuelve mis llamadas. Ahora entiendo su sonrisa tensa, su prisa por vender. La casa no se vendía barata, se alquilaba con un depósito que iba más allá del dinero. Y yo, en mi ignorancia y avaricia, firmé el contrato. Ahora solo me queda esperar. Esperar y seguir las reglas. Rezar para que pronto nunca llegue, o que cuando llegue, la casa, en su retorcida lógica, considere que he pagado suficiente con mi terror constante. Pero en el fondo sé la verdad. Algunas deudas solo se saldan de una manera, y la casa de los robles susurrantes siempre cobra lo que se le debe.